creemos en la educación, que la educación para nosotros es la clave para que el empleado no solo pensar en gastar, sino que también pensar en qué tengo que hacer para mejor gestionar mis finanzas personales. Bienvenidos a Amazing People Podcast de Creana, un espacio de personas para personas donde invitamos a líderes para que compartan aciertos y desaciertos de su carrera, así como las mejores prácticas para la gestión de equipos. Mi nombre es Mark Urgant, Senior Marketing Manager, y estoy muy contento de ser tu host para esta temporada. Bienvenidos a otro episodio más de Amazing People Podcast. El estudio The Future of Work de Gartner reveló que el 72% de las personas cree que el bienestar financiero es importante para su salud y bienestar general. Y es que en el mundo empresarial de hoy, el bienestar financiero se ha convertido en un tema de gran relevancia, ya que se ha vuelto común sentir estrés financiero en algún momento de la vida laboral. Y esto refleja una realidad que afecta a la mayoría de los trabajadores en todo el mundo. Hoy, junto a un increíble invitado y experto en el tema, desglosamos estrategias efectivas para promover el bienestar financiero en un lugar de trabajo y cómo esto no solo beneficia a las personas, sino también fortalece a las empresas. Y ahora sí, nos acompaña Benoit Menardo, cofundador de Payflow. Benoit, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Mark? Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por estar acá. Benoit, y como ya es una tradición en este podcast, me encantaría que tú te puedas presentar a través de la dinámica de que nos cuentes un error y un acierto que hayas tenido en tu vida, ya sea personal o profesional, que te hacen ser la persona que eres hoy en día. Vale, buenísimo. Voy a empezar por el error, intentar vincularlo un poco con la parte profesional. Yo creo que yo tenía un background no de emprendedor cuando lancé Payflow. Antes, de hecho, estuve en consultoría. En consultoría siempre tienes que pensar las cosas mucho más de lo que debería ser. Y entonces creo que un error al principio de Payflow fue no lanzar suficientemente rápido. Creo que podríamos haber lanzado semanas antes, meses antes incluso, para poder conseguir más feedback, un poco más entendimiento del mercado, que solo se puede entender cuando has tenido clientes, transacciones, usuarios de verdad y no haciendo PowerPoint o análisis, ¿no? Eso sería pues una de las cosas que hicimos que podríamos hacer mejor. El acierto, yo diría que bueno, he tenido mucha suerte y un perfil muy internacional. Viví en 5 continentes y aprendí 8 idiomas, así que siempre me ha encantado hablar con gente y poder pues tener esta visión global de las cosas, y eso diría que es mi acierto. Oye, buenísimo. Oye, cuéntame, ¿cuáles son los 8 idiomas que hablas? Bueno, no les hablo todo al mismo nivel, pero hablo más o menos igual francés, que es el idioma de mi madre, portugués, que es el idioma de mi padre, italiano, que es el idioma de mis abuelos, inglés porque hay que hablarlo, español, Claro, sí. pues trabajo en español, ruso porque mi mujer es rusa y antes vivíamos en Moscú. Esos son 6 ya, que hablo más o menos mismo nivel. Y después aprendí Bahasa Indonesia, que es el idioma de Indonesia, donde trabajaba antes. Y aprendí un poquito de mandarín chinés cuando trabajaba en Asia y en Singapur. Así que esos son los 8. Wow. Pero bueno, diría 6 muy fluyente, con el mismo nivel que español, y 2 peor. Oye, pero igual, 6 es una locura, ¿eh? O sea, felicidades por todo eso. Fíjate que yo aprendí chino mandarín 3 años también y está divertido. O sea, la verdad es que es un idioma también Muy divertido, divertido. es una lógica muy distinta, claro, es muy Total. interesante. Sí. Oye, bueno, pues ahora sí, vamos al tema del día de hoy, ¿no? Hablar de todo este tema de inclusión financiera. Entonces, para eso tengo una primera pregunta con la que me gustaría iniciar esta conversación. Y es, ¿por qué crees tú que es importante el bienestar financiero en un lugar de trabajo y cómo esto realmente puede impactar a la salud y el bienestar general de las personas? Claro, yo creo que es una parte que entendemos muy poco, la verdad. Nosotros cuando lanzamos Payflow era muy difícil poner una cifra en cuánto es el bienestar financiero de los empleados, ¿no? O sea, cuando tú tienes un problema, cuando tú te sientes enfermo, tú vas al médico. Es muy fácil, o sea, existen soluciones, existen Claro. maneras, o sea, tú sabes cuando estás enfermo. Si te duele la cabeza, estás enfermo y ya está. Pero la parte financiera es algo mucho más difícil de medir, mucho más difícil de entender cuál es realmente el impacto, ¿no? O sea, tú sabes que, bueno, te gustaría trabajar menos,
cobrar más. Eso es todo el mundo, ¿no? Pero ¿a partir de qué momento esto impacta tu productividad? ¿A partir de qué momento tú estás ahí llegando a final de quincena, mirando el celular, oye, pues, ¿cuándo voy a cobrar? ¿No? Entonces, eso es muy difícil de medir. Estamos básicamente viendo qué problema hay, o sea, eso está clarísimo. Puedes hablar con cualquier persona de cualquier empresa, te va a decir que, pues, en la parte financiera, su salud financiera podría mejorar, pero ¿cuál es el impacto real? Esto solo podemos tenerlo después de haber hecho algo y después comparar un poco el antes y después. Es muy difícil de poder predecir, de poder medir, decir, bueno, haciendo esto vamos a reducir la rotación de X% antes de realmente haberlo probado con muchos clientes y muchísimos usuarios. Oye, una pregunta, o sea, claro, lo que tú me cuentas ahorita y la diferencia de, como dices, ¿no? Oye, te sientes mal, vas directo al doctor, ¿no? Tienes un estrés financiero, ¿no? O tienes un problema financiero, pues lo primero que llega hacia la persona es estrés, ¿no? Estrés, y lo único que va a estar pesado seguramente durante toda esa semana es en qué momento me cae mi pago para ver cómo puedo solventar esto, y hay muchos casos en los que ni siquiera puedes solventar la deuda, ¿no? Entonces te sigue generando mucho estrés también. Entonces, hablando de esto, o sea, me gustaría que me puedas compartir un poco tú, ¿cuáles crees que son las estrategias más efectivas para poder promover un bienestar financiero en una organización, ¿no? O sea, en cualquier tamaño de empresa, sea un small business, enterprise, large, ¿cuáles son estas estrategias que crees tú que deben implementar? Claro que sí. Mira, hay una cosa que entender, es que el mundo está creado, está construido para algunos flujos de pago, ¿vale? Para algunos días donde tú recibes la quincena, tú recibes tu nómina una vez al mes en algunos países, una vez a la semana en otra, o la quincena en otros, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que a final de mes el precio de unos zapatos será más bajo que 3 días después a inicio de mes. ¿Por qué? Porque las tiendas saben que a inicio de mes la gente ha cobrado, tiene más disponible. Entonces, como el mundo está creado así, estás viendo que la primera cosa que hacer es poder hacer que el salario no sea algo tan puntual que te cae una vez al mes, o una vez a la semana o a la quincena, pero que tú puedes tener cuando tú quieras, ¿vale? Y eso es un poco la parte de Payflow, que puede ayudar al empleado a tener control sobre su sueldo, ¿vale? Fundamentalmente lo que está pasando aquí es que haciendo esto tú vas a tener un vínculo directo entre el trabajo y la recompensa. Trabajas, cobras, ¿vale? Eso es muy interesante, porque ahora si intentas volver un poco al pasado, ¿no? Cómo hacían nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, antes de que la economía se estructure, la gente cobraba y trabajaba y cobraba. De hecho, una gran parte de la economía, que es la economía informal, sigue trabajando así. Si estás conduciendo un camión de A a B de manera informal, sin contrato, cobrando en efectivo, cuando tú llegas a B, cobras, ¿no? Cuando llegas al punto de destino, estás cobrando. Esto es Payflow. No hay aplicación, no hay nada cool, pero es Payflow. Es este vínculo directo entre el trabajo y el cobro, ¿vale? Y cuando lo piensas, ¿cómo lo ven estos los jóvenes? Los jóvenes que trabajan para la economía digital, un Rappi, un Uber, ¿cómo funciona? Tú estás conduciendo y después cobras. La gente no te dice, gracias por el servicio, te pago a final de quincena, ¿vale? No, te pago cuando has trabajado, ¿vale? Y entonces, esta mentalidad es algo que estamos viendo que permite a la gente sentirse muchísimo mejor. Y por eso es muy difícil de competir contra la economía informal y contra la economía digital, siendo una empresa tradicional, que tú, siendo un DHL, una empresa UPS de logística, contratando el mismo perfil, va a ser mucho más difícil porque le pagas una vez a la quincena o al mes. Y eso es la primera parte. Eso es 80% del valor que estamos trayendo, es poder competir contra economía menos estructurada, digital o informal, para el talento, ofreciendo lo que falta a la economía real, que es flexibilidad total de pago, de cobro. Pero esto no sería justo, no sería suficiente si solo tienes la parte de dar, ¿no? Tienes que tener la parte de también recibir. ¿Qué significa esto? Significa que el empleado muchas veces
necesita tener una mejor educación financiera si quiere poder salir de una situación difícil, de deuda, de un préstamo, de cualquier situación difícil. Entonces, esto es una parte que nosotros apoyamos muchísimo en Payflow, donde ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que creemos en la educación, que la educación para nosotros es la clave para que el empleado pueda aprender de conceptos básicos, ahorros, jubilación, presupuesto, ¿no? Teniendo esto directamente desde la aplicación de Payflow, que se llama LearnFlow, que es nuestra plataforma de educación financiera, permite al empleado no solo pensar en gastar, sino que también pensar en qué tengo que hacer para mejor gestionar mis finanzas personales. Claro. Y también con una visión a futuro, ¿no? Exacto. Porque si no, estás solo arreglando el problema de hoy, pero mañana lo tendrás otra vez. El mes que viene lo tendrás otra vez. Entonces, la manera de arreglarlo al futuro es únicamente con educación. Y en lo que tenemos es una pata. Tiene varias fuentes, varias plataformas y nosotros apostamos muchísimo para que los empleados tengan acceso a una mejor educación financiera en este caso. Bueno, y cuéntame un poquito más de LearnFlow, que me estabas diciendo ahorita. O sea, al final, ¿cómo funciona? Ustedes proveen de toda esta educación financiera, pero ¿es en base a qué? O sea, lo hacen, no sé, con alianza con algunas compañías, algunas personas. ¿Cómo funciona esta parte de la plataforma? Claro. Nosotros sobre esta parte nos hemos dado cuenta de dos cosas, ¿vale? El usuario de Payflow es un usuario que quiere tener acceso a lo que ha trabajado en tiempo real, ¿vale? Es un usuario que da muchísimo valor a la inmediatez, a la privacidad, porque no quiere ir a ver a su jefe, a su jefa pidiendo dinero, no le parece muy bien, ¿no? Y es un usuario que básicamente no aprende de la misma manera que, no sé, tú vas a la universidad, tú vas al cole, entonces como tú vas la educación financiera no se aprende en estas estructuras. Muchas veces debería aprenderse en casa, pero no se aprende tan bien en casa, ¿no? Los padres pues te explican algunas cosas, si estás muy afortunado, los padres tienen también buena educación financiera que te la pueden dar, pero en general no se aprende con la vida. Y entonces nosotros realmente pensamos que esta población tiene que tener algo adaptado, ¿vale? Adaptado significa muy sencillo, no puedes ir al detalle, no puedes explicar cómo funciona un interés y cómo funciona inversiones. O sea, esto no va a funcionar para el usuario de PayPal. Eso va a ser demasiado complejo. Tienes que hacerlo de una manera muy intuitiva, tienes que hacerlo de manera muy, muy interactiva. Tienes que tener algunos quiz, tienes que tener algo muy gamificado, porque si no, no vas a tener ningún uso. Entonces, esto son un poco las cómo nosotros lo planteamos. Entonces, se estructura con clases, ¿vale? Que es un contenido que hemos desarrollado nosotros. Nos hemos dado cuenta de que una gran parte del contenido que iba a la población que tiene una educación financiera baja, no estaba muy objetiva, ¿vale? O sea, había algo detrás. Tú sentías que o la gente le quería vender algo, o la gente había detrás un prestamista, o un banco, o una institución financiera. Nosotros estamos muy en contra del sistema financiero en general. Pensamos que el sistema financiero está aprovechando del hecho de que la gente no tiene una educación financiera suficiente y está vendiendo productos a gente que no debería. Préstamos, ese es un producto muy peligroso si no entiendes de verdad cuánto te está cobrando el banco o el prestamista. Claro, porque al final son, o sea, momentos en los que te puede comer por completo, ¿no? Justo por no entender cómo funciona. Exactamente, porque hay comisiones, hay intereses. Ay, pero eso si llego tarde me cobran 2 veces más. Eso es un coste de gestión, eso es un coste administrativo. Entonces, hay muchas cosas y uno, la gente pierde confianza. Pero dos, la gente se da cuenta después de que le han robado. Y entonces no puedes robar a tu usuario. Esto no funciona. A corto plazo lo vas a conseguir. Pero en 5 años la gente tiene que tener confianza en tu sistema. Entonces nosotros siempre apostamos por un sistema sin ningún tipo de coste, sin interés, sin comisión, sin absolutamente nada para el empleado. Porque es lo más fácil de entender. Y sí que a la empresa cobramos, pero porque es normal. Alguien tiene que poder ayudar
a los empleados a tener pues una mejor gestión financiera, ¿no? Entonces, eso es un poco la razón que nosotros hicimos nosotros mismos el contenido de LearnFlow, que tiene unos módulos muy básicos de educación financiera y que pueden ayudar a los empleados pues a mejorar un poco cómo ven sus finanzas personales. Totalmente. Bueno, y una pregunta, o sea, he visto por ahí que tienen casi 500,000 de personas que trabajan con ustedes, ¿no? Entonces, hablando de esto y lo que me decías en un inicio, como, oye, claro, es difícil tener data tangible, ¿no? Si no has salido al mercado, si no has tenido clientes, si no entiendes realmente cuál es el resultado que están teniendo directamente ustedes del uso de la plataforma, de lo que están proveyendo ahorita a los trabajadores y a los empleados de las empresas. Entonces, hablando un poquito de esto que me decías tú, que supongo hoy en día es un poco más tangible el resultado, ¿no? En base a lo que están haciendo. Cuéntame un poco lo que han determinado como los principales beneficios para las personas que utilizan Payflow o este tipo de software o beneficios como tal en las empresas que los ayude a enfocarse en este bienestar financiero. Mira, hay diferentes categorías, ¿vale? Donde ayuda más a los empleados. La primera cosa que esta sí que es muy fácil de medir es cómo de rápido tú puedes contratar talento, ¿vale? Es decir, entre el momento donde tú, siendo una empresa, pones una oferta de trabajo en una plataforma y quitas esta oferta de trabajo, esto es tu tiempo para contratar, ¿vale? En las ofertas de trabajo que no tienen Payflow, comparado a las ofertas de trabajo que tienen Payflow, las que tienen Payflow contratan 27% más rápido. ¿Por qué es tan rápido? Porque al final la población que aplica a esas ofertas de trabajo aplica muchas ofertas y hay pocas ofertas que le dan beneficios, ¿vale? Nosotros realmente damos beneficios a una tipología de usuarios, de empleados que no suele tener beneficios. Los que suelen tener beneficios, ¿quiénes son? Los jefes, los managers, los empleados que trabajan en oficina, ¿no? Que tienen ya gimnasio, que tienen ya algunos cursos, que tienen un chofer, algunos, que tienen cosas que no son y no serán accesibles al empleado que trabaja en un almacén o que está pues entregando paquetes, ¿no? Sí, y hablas más de todo el tema operativo, ¿no? También. Exacto. Entonces, este empleado nunca ha tenido un beneficio. A partir de hoy tiene uno. Y eso hace que estas ofertas de trabajo se llenan muchísimo más rápido. Porque tienen muchas ganas de trabajar para esta empresa porque van a cobrar lo mismo trabajando por uno o trabajando por el otro. El dinero no es lo que les hace elegir entre una oferta y la otra, ¿eh? La flexibilidad, de hecho, ¿no? Que era lo que decías. La flexibilidad, exactamente, del cobro, exactamente. Porque históricamente, tú siendo un empleado que tiene que trabajar en una empresa, no sé, de logística o de hotelería o de hostelería o, no sé, un centro de llamadas, o sea, ¿cuáles son los criterios que vas a trabajar para una empresa? ¿Cultura de empresa? Puede ser. ¿Salario? No, porque es muy similar de una empresa a otra. De hecho, es siempre igual. Muchas veces van a ser cosas como proximidad con tu domicilio, ¿vale? Pero es pequeño. Entonces, si tú tienes algo tan grande como flexibilidad de cobrar, pues esto te va a hacer elegir en una empresa y en otra, ¿vale? Esa es la primera categoría. Hay mucho más. Yo, por ejemplo, te puedo hablar de la rotación. En la población que usa Payflow, baja la rotación de un 21%. Es enorme el número de rotación como baja, ¿vale? Y por fin hay algo que es muy interesante, que es el ausentismo, ¿vale? El ausentismo baja de un 10-15%. ¿Por qué baja el ausentismo? Porque la gente que usa Payflow, en vez de mirar la cuenta del banco, mira su Payflow. Y cuando ve que tiene 100 soles, lo que piensan es, yo quiero más. Entonces mañana me voy a levantar y voy a ir a trabajar, ¿vale? Eso es muy interesante, porque al tener este vínculo entre trabajo y recompensa, al día, al segundo, al momento, tú puedes ser mucho más motivado. Porque un empleado, ¿por qué la gente está ausente? Porque no está motivada, porque está haciendo otro trabajo, porque llega tarde al primer trabajo. Pero si realmente puede acceder a su sueldo y no necesita estas cosas, pues baja inevitablemente el ausentismo. Esas serían las tres categorías. Bueno, buenísimo. Bueno, oye, y antes de cerrar esta parte del episodio de esta conversación, creo que es bien importante comentar, y especialmente para todos los clientes de Creana que nos van a estar escuchando en este podcast,
que si eres cliente y te interesa cuidar la salud financiera de tu equipo, conéctate con tu account manager porque tenemos un beneficio exclusivo para ti con Payflow de 20% de descuento por los primeros 2 meses de servicio. Así que ojalá muchos lo puedan utilizar también porque estoy muy seguro que muchos clientes de Creana tienen claramente una parte importante de gente en la parte operativa que estaría muy interesada en tener esto. Y ahora sí, Benoit, para cerrar este episodio contigo, te digo, de entrada ya eres parte de los amazing people que tenemos en este podcast, pero antes de irnos me encantaría que me puedas contar quién es tu amazing person hoy en día y por qué. Vale, yo diría, ha sido cambiando en mi vida, o sea, puedo contar gente de emprendedores famosos o en general gente que hicieron cosas increíbles. Yo voy a pensar en algo un poco más personal. Creo que desde que empecé Payflow mi vida ha sido incluso más intensa de lo que ha sido hasta ahora. Y para que te des una idea, en 2023 no he sido 7 días en casa, siempre viajando, siempre haciendo 1000 cosas. Entonces la persona que admiro mucho sería mi mujer, que puede aguantar una vida tan loca, una vida tan a 200 kilómetros por hora y que me está apoyando día y noche. Así que también tiene una vida muy intensa y consigue pues ayudarme y apoyarme. Así que por mí es la persona que admiro mucho. Oye, qué increíble. Gracias por compartirlo con nosotros. Le mandamos un saludo a tu esposa que esperamos también pueda escuchar este podcast y especialmente el final del podcast. Oye, bueno, y ahora sí que concluimos este episodio. De verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí, en especial por habernos compartido todo lo que hace hoy en día Payflow y también toda la experiencia que tienes tú hoy en día con todo este tema de salud financiera que estoy seguro que a muchos nos va a poder servir. No únicamente la gente que trabaja en las empresas, sino mucha gente poder empezar a tomar este know-how y ya aplicarlo en sus vidas. Así que muchas gracias por haber estado en Amazing People Podcast. Gracias a ti, Marc. Un abrazo grande. Nos vemos, Bernard. Que estés bien. Hasta luego. Nos vemos pronto.